La palabra contexto es una de las más usadas dentro del salón de clases, pero ¿qué significa realmente? En este capítulo lo comprenderemos. Bienvenido al Café Inglés, mi nombre es Ismael Sereno y el día de hoy comprenderemos lo que realmente significa la palabra contexto y cómo le podemos sacar el máximo provecho. De hecho, esta palabra yo la odié durante años porque cuando yo era estudiante era una respuesta que normalmente escuchaba de mis profesores y lo sentía como una respuesta sumamente fácil o un comodín. Por ejemplo, teacher, ¿por qué tengo que decir el verbo de esta manera? Ah, por el contexto. Teacher, ¿por qué tengo que traducir esta palabra así en inglés? Ah, por el contexto, lo cual me volvía loco, porque yo la entendía como una forma muy sencilla de decirle al alumno, ya cállate, no me estés molestando, vamos a continuar. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a partir de ese concepto general que todos tenemos y creo que podemos estar fácilmente de acuerdo que contexto se refiere a una situación. En tu caso, no te vas a comportar igual con tu familia, con tus amigos o en el trabajo. El contexto, la situación es distinta. Y de ahí podemos ir a lo particular, de lo cual tengo los siguientes puntos. Number 1. Learning vocabulary in context. When learning a new language, memorizing individual words can be challenging and ineffective. Instead, try learning vocabulary in context by focusing on phrases, sentences, or even entire paragraphs. Es decir, aprender vocabulario en contexto. Y la fuente de inspiración, el material para este punto van a ser los libros, las películas y las canciones. ¿Por qué? Porque ya están contando una historia muy específica. Esa historia precisamente es el contexto. Y gracias a aplicaciones o extensiones para Google Chrome como Learning English with Netflix, muy fácilmente lo que puedes hacer es que cuando no entiendes una palabra, la seleccionas y te va a aparecer el significado, lo cual te ayuda mucho a poner esa palabra dentro de tu glosario. Para aprender el vocabulario también podemos utilizar otro enfoque, que es contando el número de palabras. Lo podemos hacer a partir de una palabra, 2 palabras o de 3 palabras en adelante. Cuando entendemos el significado en contexto de una sola palabra, podemos utilizar nuestro diccionario de Cambridge. Por ejemplo, la palabra house. Nosotros sabemos que es casa, pero también la podríamos interpretar como el verbo dar albergue a alguien. En el caso de las palabras que involucra a 2 elementos, lo más probable es que estemos hablando de los phrasal verbs. En este es muy importante entender que el significado no es literal. Por ejemplo, el phrasal verb keep up significa rendirse y no dar hacia arriba. La manera en la que podemos trabajar con este tipo de vocabulario es a través de técnicas de repetición espaciada. Y finalmente, cuando hablamos de un conjunto de 3 palabras en adelante, lo más probable es que estemos utilizando una expresión idiomática. Por ejemplo, la expresión let's call it a day significa que después de una larga jornada de trabajo, por fin podemos finalizar y descansar. Así es que es muy importante tener en cuenta cuál de estos 3 patrones o categorías estemos utilizando. Si lo hacemos así, es mucho más fácil aprender el vocabulario en contexto. El siguiente punto es Understanding Grammar in Context. Grammar can seem daunting when studied in isolation, but learning it within the context of sentences or conversations makes it more accessible and meaningful. Instead of memorizing rules, pay attention to how grammar structures function in real-life examples. Para este punto voy a utilizar el verbo wish. Es muy interesante este verbo y es único en inglés porque necesitamos modificar la gramática de una manera poco natural a referencia con todos los demás verbos. ¿Cómo es esto? Si yo quisiera decir en inglés la idea de desearía ser más alto, yo entiendo que eso es imposible. O sea, nací con una estatura hasta que ya me quedé y tan tan. Por lo tanto, en inglés yo lo traduciría diciendo I wish I were taller. Y aquí ustedes pueden notar que hay un cambio en el verbo to be. Dices, Isma, ¿por qué tienes que decir were con pasado? ¿Por qué no dices I am? ¿Qué está pasando ahí? Si yo quisiera decir desearía ser y de otra cualquier nacionalidad, por ejemplo, I wish I were Japanese, no es imposible. Soy mexicano, eso no lo puedo cambiar, eso no lo puedo alterar. Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos haciendo es modificar el tiempo de nuestro segundo verbo para que represente y sea congruente con la idea de mostrar algo que es imposible y que no va con la realidad. Esta manera tan sutil del verbo wish es única, pero nos ayuda mucho a entender el verdadero contexto de la situación. Así es que la gramática, claro, la podemos modificar dependiendo del mensaje que queramos transmitir. Para este punto, el ejemplo perfecto es el tercer condicional, ya que representa el concepto de la palabra hubiera en español. Desafortunadamente en inglés no tenemos una traducción directa de la palabra hubiera, por lo tanto tenemos que utilizar otros recursos gramaticales a nuestra disposición. Básicamente lo que hacemos es la combinación de un modal con presente perfecto y pasado perfecto, lo que nos da como resultado
un tiempo que expresa una situación hipotética donde definitivamente va a quedar únicamente en nuestra imaginación. Esto nos va a ayudar a entender que, si bien en otros idiomas no tenemos a veces la traducción directa de ciertas palabras, podemos dar a entender un significado muy parecido o con el mismo propósito. El siguiente punto es Real Life Conversations. Engaging in real life conversations is one of the most effective ways to learn English in context. Whether you are chatting with a native speaker or practicing with a language partner, real conversations provide you with authentic language experiences. You'll encounter slang, idioms, and everyday expressions that textbooks often overlook. Plus, the back and forth nature of conversation helps reinforce what you learned and encourages you to think on your feet. Tenemos dos posibilidades. Si tienes la alternativa de inscribirte a un grupo de conversación, sobre todo con gente nativa, hazlo. Te vas a divertir, te la vas a pasar súper padre y además vas a aprender muchas palabras en referente al día a día de cómo ellos aplican el inglés. Y la segunda alternativa es digital. Y es que la gran mayoría de los videos de TikTok, los shorts en YouTube, Instagram, etc., cuando te dicen, no digas en inglés esto, o en inglés, los nativos lo dicen de esta otra manera, lo que estamos hablando es de verdadero contexto en situaciones de la vida real. Así que todos esos pequeños clips, claro que aportan, claro que sirven, y los podemos utilizar a nuestro beneficio. Si a ti te cuesta un poquito de trabajo tener conversaciones frente a frente, cara a cara con otra persona, no te preocupes, una manera más sencilla con la cual puedes empezar a practicar es a través de la palabra escrita, y no hay mejor lugar para hacerlo que la sección de comentarios de YouTube, ya que te permite tener una amplia gama de temas de los cuales tú puedes escoger tus favoritos y simple y sencillamente compartir un comentario o responder a un comentario que ya estaba previamente escrito. Te vas a dar cuenta que es facilísimo involucrarte en las conversaciones y muchas veces lo que menos va a importar es que el inglés sea tu segunda lengua. Lo más importante es compartir lo que piensas y lo que sientes. El siguiente punto es Learning another skill in English. One innovative way to learn English is by combining it with the learning of another skill. For instance, if you're interested in cooking, watch cooking tutorials on YouTube. This dual-focused approach not only helps you acquire a new skill, but also immerses you in English, making the learning process more engaging and practical. Este es uno de mis favoritos. ¿Por qué? No solamente estamos asumiendo que vamos a practicar el inglés, además vamos a aprender otra habilidad. Ya sea que tú te inscribas a un grupo de cocina o descargues un curso online, lo que tú vas a hacer es aprender mucho vocabulario con el contexto específico de ese pequeño microuniverso. Asar, cocinar, etc. Todas aquellas acciones, expresiones idiomáticas, frases, ya están incluidas dentro de ese pequeño nicho o burbuja. Es importante mencionar que este punto es de especialización y lo podemos dividir en dos categorías: las habilidades escritas y las habilidades orales. En el caso de las habilidades escritas, te recomiendo que trabajes mucho tu habilidad para escribir ensayos. También podemos desarrollar otro tipo de habilidades como el storytelling, el contar historias, o el copywriting, que es la habilidad para vender a través de la palabra escrita. Y por otro lado, las habilidades orales, que se refieren a, por ejemplo, hablar en público o explicar una clase ante un auditorio. Ambas habilidades son de especialización porque requieren mucho más esfuerzo, pero si logras desarrollarlas competentemente, te garantizo que van a ser una ventaja competitiva en tu vida personal y profesional. Y finalmente, Reading Comprehension Exercises. These exercises not only test your understanding of the text, but also help you see how language is used in various situations. By focusing on comprehension, you are able to identify key vocabulary, grammatical structures, and cultural references, all of which deepen your understanding of English. Si bien en el examen TOEFL, tanto en la sección de Reading como de Listening, nos preguntan de manera directa qué fue lo que dijo él, qué fue lo que dijo ella, en el caso de Cambridge son mucho más sutiles, porque generalmente nos preguntan acerca de los sentimientos o intenciones detrás de los personajes. Nos van a subrayar algunas palabras o algunas frases que, si nosotros entendemos el contexto de la situación, vamos a contestar correctamente. Así es que también es una manera muy sensata y muy práctica de aprender contexto. Así es que ya lo sabes, cuando estamos utilizando esta palabra, no solamente es la generalidad de decir la situación, sino que lo podemos partir en múltiples opciones y de cada una de ellas aprender y seguir practicando. Muchísimas gracias, chicos, por haber acompañado en este capítulo de El Café Inglés. Les agradezco. Mi nombre es Ismael Sereno y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.